dice, mira sus amenazas. Ellos nos están diciendo que no hablemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él le pide exactamente eso. Que tengan de nuevo para hablar en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que ellos están diciendo? ¿Qué es lo que Él está pidiendo? Que les dé de nuevo para hablar en el nombre de tu palabra, para hablar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y eso qué va a producir? Sí, la obra del Espíritu Santo. Más, ¿qué es lo que va a producir externamente por los enemigos de Dios? ¿Qué es lo que va a producir? Mayor persecución. Vemos cómo es que es la oración, pero es la oración conforme a la voluntad de Dios. Eso no significa que nosotros cuando somos perseguidos no podemos orar a Dios pidiendo que nos aparte de la persecución, porque nuestro Señor Jesucristo también nos enseña en la oración que vimos de los discípulos, que nos líbranos de todo mal. Y el mal es que la persecución. Mas asimismo vemos quien dirige la oración. ¿Por qué? Porque la promesa del Señor era que irían a recibir poder. ¿Y el poder para qué era? Para ser testigos de Cristo. La voluntad de Dios en la vida de los discípulos y en la vida de nosotros, que demos testimonios de Cristo. Aquí la persona que está intercediendo, que está dirigiendo la oración, le pide a Dios que les dé denuedo. El denuedo que tiene Pedro y Juan. Valor, ánimo para hablar la palabra de Dios, para hablar, para predicar el Evangelio de la manera que ellos están haciendo, centrada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Mas si estudiando lo que Él está orando conforme a la voluntad de Dios, en consecuencia iría a originar mayor persecución. Y una vez más lo mencionamos y recordamos que la persecución es usado por Dios, no originado por Dios, porque es originado por los enemigos de Dios, porque quien persigue la iglesia de Cristo está persiguiendo a quién, a Cristo. Y quien está persiguiendo a Cristo, ¿a quién está persiguiendo? A Dios mismo, ¿no? Mas Dios usa la persecución ¿para qué? Para la expansión del Evangelio, para la expansión y la extensión de la iglesia de Cristo, ¿no? Versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dios autentificando la obra de los apóstoles en la predicación del Evangelio por medio de sanidades, señales y prodigios. O sea, ellos no se quieren, hermano, nada más sanar, ni como muchos ahora solo quieren dar señales sanando, ¿no? Pero ellos quieren predicar el centro es la predicación del Evangelio. Las sanidades, las señales, los prodigios es para autentificar lo que los apóstoles están predicando. Es que Dios está con ellos. Y asimismo, si vemos en nuestras vidas, somos testimonios de cuántas sanidades. De cuántas sanidades. Solamente en nuestra iglesia, cuántas sanidades ha habido. La mano poderosa de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios manifiesta, usando hombres y mujeres imperfectas, hijos e hijas de Dios, que se postran para interceder, para pedir a Dios que manifieste su poder, su misericordia, su gracia, trayendo sanidad a los enfermos. 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Una manifestación física, como la que hubo en el día de Pentecostés. ¿Qué sucedió? Ellos terminaron de orar, en la congregación tembló. Eso no quiere decir que cada vez que nos congreguemos y oremos va a haber, pero ha habido en ese tiempo, en cuando Dios estaba usando a los apóstoles, y vemos algo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vemos algo sorprendente, maravilloso. La iglesia está orando. La oración hemos visto
quien está dirigiendo la oración dice: Señor, mira sus amenazas y conceda a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra. Ellos concluyen la reunión de oración y ¿qué sucede? Dios responde inmediatamente. ¿Y cómo responde? Llena a todos los que están en ese lugar, los llena del Espíritu Santo. ¿Para qué? Y aquí lo dice: llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Llenos del Espíritu Santo hemos visto, ¿para qué? Para dar testimonio de Cristo. Llenos del Espíritu Santo para hablar la palabra de Dios con el denuedo que ellos han pedido en oración, con el valor, con el ánimo, con la fuerza y el poder de Dios, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Vemos algo maravilloso. Ellos han pedido conforme a la voluntad de Dios. Hemos visto cómo es que ellos oran, de la manera que nos han enseñado a orar. Primero, antes de hacer nuestros pedidos, pasar tiempo de alabanza, de adoración, reconociendo quién es Dios, que venimos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego ellos piden, y piden de qué manera, ¿no? Piden de la manera conforme a la voluntad de Dios. Por eso que Dios responde inmediatamente, les da de nuevo. ¿De qué manera les da de nuevo? Llenándolos del Espíritu Santo. Hemos visto, Dios usa a Pedro y continúa usando a Pedro, y sabemos que está usando también a Juan y a los apóstoles. Ellos están predicando la palabra de Dios. En poco tiempo, 5,000 varones se han convertido. 5,120, porque 120 son los que ya estaban en el aposento alto, ¿no? Hemos visto, calculamos que más de 10,000 personas convertidas. Podría ser, sí, es en la proporción que hoy en día, ¿cuántas mujeres son por un varón convertido? Es mucho más, ¿eh? Podríamos hasta especular sin llegar a una herejía que tal vez eran 15,000 o 20,000 personas convertidas, ¿no? La obra de Dios, la obra de nuestro Señor Jesucristo siendo continuada por el Espíritu Santo usando a los apóstoles. Vemos que rápidamente hay persecución, rápidamente hay oposición. Podemos pensar que hoy en día tal vez no hay la persecución física de la manera que la iglesia primitiva sufría en el occidente, inclusive aquí en Japón. Eso no significa que no llegue un día, y tal vez estemos cerca de un día en que seamos perseguidos. Mas hay una persecución que es espiritual. Es la persecución del enemigo de nuestras almas. Y vemos que en el transcurso del tiempo, en los primeros siglos,